Estás escuchando Por Decir Algo. En Radio Mundo, 1170 AM. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. PDA Radio. En Radio Mundo, 1170 AM. Seguimos en Por Decir Algo, en momento de entrevista, y vamos a recibir a Jorge Giordano a partir de la llegada de Tavares. Lo explicaba un poquito Facu hace un ratito. A la selección uruguaya se generó un esquema de trabajo que incluyó, más de hecho que escrito en papeles, la existencia de un director de selecciones, que era una de las partes del trabajo de Tavares, además de la dirección técnica. Y luego de la salida de Tavares, y a partir de 2022, la AUF decidió que esa figura quedara separada o con responsabilidades divididas entre personas distintas respecto a la coordinación de selecciones nacionales y el cargo de entrenador de la selección mayor, y eligió a Jorge Giordano como director de selecciones, cargo que tiene hasta el día de hoy. Bienvenido, Jorge, gracias por estar en PDA. Hola, un gusto estar con ustedes, a las órdenes. Bien, muchas gracias. Te quería empezar preguntando por ese inicio, por esa llegada a la AUF, y cómo se dio ese desembarco, sobre todo pensando si es a partir de un proyecto tuyo que desarrolla una forma de entender que tenés vos sobre cómo deberían ser las elecciones, o si la AUF te busca para que desarrolles una idea que la AUF tiene sobre ese lugar y ese rol, o me imagino alguna cosa también a mitad de camino. Bien, bueno, no, la AUF se acerca. Yo en ese momento había salido de Nacional y si bien tenían claro que necesitaban un rol de gestión y que fuera con un perfil deportivo, no tenía muy en claro cuál era el rol, por decirlo de alguna manera. Ahí yo le pedí un mes, me recuerdo perfectamente, elaboré un plan de trabajo y sobre todo describir lo que sería humildemente para mí un director deportivo. Y cuando te sentaste a escribir eso, Jorge, a escribir ese plan, ¿era algo que ya habías pensado de una manera personal, digamos? ¿Te había pasado de estar en tu vida pensando sobre cómo deberían ser las elecciones y qué rol debería tener, y tuviste que pasarlo a papel, o era algo que todavía no habías masticado mucho? No, por eso fui el plazo que pedí, porque yo no tenía ni idea que la UF estaba generando ese cargo, y lo que sí tenía claro que no es lo mismo un club que una selección. Bien. A partir de esa diferencia empecé a investigar, llegué a un diagnóstico y empecé a generar un contenido que a mí me parecía que podía ser para las selecciones uruguayas. Jorge Martín Rodríguez por acá, un abrazo. ¿Cómo fue esa investigación? Es decir, ¿qué aspectos tuviste en cuenta al momento o para llegar a ese diagnóstico una vez que empezaste a entender de qué venía? Bueno, primero con una pregunta abierta de qué debería ser un director deportivo de una asociación como la de Uruguay. Y bueno, por decirlo rápidamente, había 3 patas bien interesantes, que son la infraestructura, la metodología de juveniles y el desarrollo de los recursos humanos dentro de la organización. A mí me parecía que eso debería tener un diferencial de otras federaciones, por decirlo de alguna manera, que los recursos humanos identificaran que dentro de las selecciones se puede hacer carrera,
identificar que la infraestructura está muy prolija, está muy cuidada, pero está quedando en funcionalidad y en cantidad de resistir futbolistas por detrás, y metodológicamente nosotros creemos que los microciclos podrían tener un avance a ese gran trabajo que había hecho el maestro Tavares. Y una cosa que no es menor, que había una estructura funcionando y que mínimo había que mantenerlo, no se podía disminuir la calidad del trabajo, y eso es una tarea difícil porque encontramos una estructura conformada por Tavares de gran forma, ¿no? Había, Jorge, un aspecto que vos mencionabas en 2022 en una entrevista con La Diaria, que involucraba estas tres patas, tanto la infraestructura como los recursos humanos y la metodología, que era el aspecto de los vínculos con ONFI y con OFI para el fútbol infantil y para el fútbol de juveniles, es decir, comprendiendo las etapas de entre los 8 hasta los 17 años, con la idea de potenciar centros de formación que dependieran de las selecciones uruguayas en el interior. Y vos decías en ese entonces que para el final de este contrato tuyo, que está previsto para 2026, te quedarías conforme si se lograba inaugurar al menos 8 centros. ¿En qué condiciones se está hoy al respecto de esto? ¿Cuántos centros hay inaugurados en el interior de estos que se pretendía inaugurar? Y mal, realmente mal. Hemos recorrido 12 departamentos, nos hemos entrevistado con 12 intendencias y 12 ligas, y sí, pero no. Cuando llega el momento de actuar, no hemos tenido, o tal vez nosotros no hemos tenido el poder de convencer, una cosa que es muy sencilla y que prácticamente no tiene presupuesto ni para la liga ni para la intendencia. Y hoy están funcionando solo 2 centros, y bueno, como te decía, la aspiración era por lo menos llegar a 8 centros. Es algo que en nuestro plan estratégico está rojo, pero cuando está rojo y vos ves alguna posibilidad, pero cuando no hay voluntad y amor propio, es difícil. Y nosotros, me da pena decirlo, nos hemos encontrado con eso. Y describimos un poco más qué voluntades se tienen que juntar y para qué, es decir, qué comprende cada uno de estos centros que hay que desarrollar. Bueno, la liga tiene que generar que los clubes presten a los jugadores lunes, martes y miércoles, como son los microciclos de selección, pero en un contexto totalmente distinto, porque en el interior los chicos no juegan, no tienen la alta competencia que tienen acá. Hay departamentos que sí tienen una buena organización y juegan 34 partidos, pero hay departamentos que juegan entre 9 y 12 partidos. Imagínate un chico en plena edad de desarrollo jugando menos de un partido por mes. La liga debería lograr eso, los clubes ni que hablar que deberían apoyarlo, porque es ganar, le está formando al futbolista, le está dando una calidad de trabajo, le está generando patrimonio, y la intendencia debe darle infraestructura, y la AUF sostiene todo lo que es indumentaria y todo lo que es cuerpos técnicos. Uh-huh. ¿Y qué infraestructura hace falta para esto? Porque me imagino que por ahí puede venir una de las trancas, tal vez, pero... Una cancha y un gimnasio. Bien, por eso vos decís que no es un costo elevado. No es un problema ni de organización, ni de costo. Es un problema, esto que te voy a decir seguramente me va a traer problemas, pero hay que decir la verdad. Es un problema de voluntad y de querer hacer algo para desarrollar los chicos del departamento y controlar un poco el desarraigo. Sí, me quedé pensando en lo de las canchas, ¿no? Por lo menos en las capitales departamentales hay en todas un estadio que en la gran mayoría de los casos es público. Supongo que aparte en muchas debe haber otras canchas, capaz que secundarias, no sé si el proyecto requería de la principal infraestructura de cada ciudad o con otras se podía atender. Gimnasios techados capaz que no hay en todas, pero tiendo a pensar que, siguiendo tu razonamiento, esto ya no es pregunta, simplemente una conclusión, tiendo a pensar que efectivamente muchas de esas cosas estaban disponibles o eventualmente disponibles si es que había voluntad. Y con un gran apoyo de lo que es el Consejo Técnico de OFI, que es
el sector de OFI que forman los entrenadores, incluso también del consejo de OFI, un gran apoyo, pero precisamos de las ligas y precisás de la intendencia que aporten la infraestructura. Pero bueno, por ahora no hemos podido. Estamos hablando con Jorge Giordano, director de selecciones. Jorge, vos sabés que hemos tenido varias veces entrevistados en este programa a técnicos y personas que cumplen por ahí funciones similares a las tuyas en términos de selecciones nacionales en otros deportes, y varias veces nos han mencionado la necesidad también de capacitar a nivel, por ejemplo, dirigencial, también en algunos casos de entrenadores, pero también a nivel dirigencial. Pienso ahora cuando decís esto de las voluntades, como para ahondar un poco más en esta idea, si notás que son voluntades que no acompañan en un sentido de cuidar otros intereses más pequeños, como podrían ser los de los clubes o los de las ligas departamentales, o incluso intereses políticos de la intendencia o lo que sea, o si hace falta que esas voluntades comprendan mejor el proyecto, ya sea porque la forma en la que está explicado no está al alcance de alguien que no está formado específicamente en la materia que están formados ustedes, o cómo ves esa parte, digamos. Mirá, el tema de sociabilizar el proyecto, nosotros, como te decía al principio, recorrimos 12 o 14 departamentos, no recuerdo, reunimos la liga, reunimos la intendencia, explicamos el proyecto, sabiéndolo decir de acuerdo al contexto donde estábamos, simplificamos la explicación, pusimos algunos ejemplos de casos de éxito, como por ejemplo el centro de Soriano, que fue el que formó a Omenchenko, por ponerle un nombre. Es decir, y no todo el mundo lo entiende y cree que es un camino para evitar el desarraigo, para que los chicos no se vengan tan temprano, en fin, por un montón de motivos. Pero cuando llega la hora de tomar la acción, lo que decimos y lo que escuchamos no coincide con la acción. Bien. Otra de las patas que mencionaste ahí para repasar un poco... Sí, perdón, Seba, a mí me queda una precisión por hacer. ¿Cuáles son esos dos centros? ¿En qué departamentos están? No sé si lo mencionaste, creo que no. En Soriano, en Mercedes propiamente, y en Paso de los Toros, en Ombúes, ¿cómo es que se llama el Ombúes, el lugar turístico en Paso de los Toros? Bueno, se me fue el nombre. En Paso de los Toros. La verdad que no lo sé. Iba a decir bueno. San Gregorio de Polanco, como algo cercano. San Gregorio de Polanco. Bien, pero entonces ni en Rocha ni en Salto, que eran los lugares que en 2022 vos mencionabas como que eran los que estaban prontos a abrirse, o por lo menos que reunían la voluntad. Y Salto también, Paysandú también, Florida también, Colonia hubo un acercamiento, en Flores tuvimos una entrevista. Es decir, no cuadró y bueno, y como te decía anteriormente, y no quiero ser reiterativo, no hay un problema de presupuesto, que por lo general es lo que frena la iniciativa. Jorge, en este mapeo que nos hiciste ahí del proyecto que presentaste, uno era el de la infraestructura, y habías puesto una pequeña alerta ahí sobre cómo iba quedando un poco anticuada o un poco débil para soportar la cantidad de jugadores que pasan por las selecciones uruguayas. La AUF ha inaugurado o está por inaugurar, ahora no recuerdo, un gimnasio mucho más grande que tiene capacidad para 150 jugadores. ¿Cómo está hoy la infraestructura de la AUF en el marco de este proyecto que vos estás liderando? Comparándola con cómo estaba, es decir, con esta idea de no quedarse atrás, pero también comparándola con otras selecciones o clubes de un nivel similar, que valga la pena, digamos, la comparación, la selección uruguaya en ese contexto. Bueno, hemos crecido, hoy en día se está construyendo el módulo que va a sostener a todos los juveniles. Dentro del complejo se generó un espacio que nosotros creemos que es un triángulo mágico, que en 15 metros el chico se cambia, entra al gimnasio y también tiene la cancha. Como bien dijiste, se modernizó el gimnasio, es un gimnasio que sostiene 3 categorías, y aparte de eso se generó un gimnasio exclusivo de la selección mayor pegado al vestuario, por los pre y los post entrenamientos.
hemos crecido, se compró un terreno donde donde están programadas 2 canchas. Próximamente se cambiará el sintético y se hará una intervención en el lugar nosotros lo llamamos U15, que es enfrente al sintético, donde van a estar la zona de servicio, en fin, que eso debería estar mediado de 2025. Hemos crecido, la preocupación es que muchos clubes de Europa tienen mejores instalaciones que nosotros, y los futbolistas nuestros vienen de esos clubes. Entonces nosotros indudablemente tenemos que mejorar la zona húmeda y el spa y la zona de recuperación, porque hoy pasó a ser parte del entrenamiento, y tenemos que mejorar el estado de las canchas, no porque estén mal, sino porque hoy las canchas tienen necesidades de rapidez, en fin, y son canchas que tienen muchos años. Pero bueno, ese plan, no con la velocidad que nosotros queremos, pero se le viene prestando atención y se vienen tildando acciones que se van cumpliendo. Esperamos que en junio, si Dios quiere, previo al Mundial, nosotros tengamos todas este plan finalizado o cerca de finalizarse. En ese marco en este marco que estás contando y de tu trabajo, se dio la llegada de Bielsa, que es un director técnico que es conocido, por lo menos a nivel del anecdotario, por su nivel de participación en decisiones que él entiende que impactan en el rendimiento de los jugadores, pero que habitualmente uno entiende que están más lejos del puesto de director técnico o de un director técnico tradicional. Si uno repasa ese anecdotario, podría pensar en cómo influía en la forma que se construían las habitaciones de la concentración del Olympique de Marsella, o cómo tomaba decisiones respecto a la construcción de infraestructura deportiva en el Athletic de Bilbao. Esta llegada, por lo tanto, me parece que no es la misma que la de cualquier otro entrenador. Hay otros que quizás no le den tanta importancia a ese aspecto dentro de su modelo de trabajo. ¿Cómo funciona esto en la selección? ¿Cómo funciona para vos? ¿De qué manera se establece el vínculo entre el proyecto de la AUF y el proyecto que tiene Bielsa en este momento dentro de la AUF? Bueno, nosotros a la llegada de él le comentamos y le mostramos todo lo que teníamos planeado, pero por una razón muy sencilla, que con la experiencia que tiene y en todos los centros de entrenamiento que ha estado y todo lo que ha creado, por ejemplo en Chile, nos parecía que era lógico que darle opinión, ¿no? Porque ha mejorado la infraestructura de todos los lugares que ha estado. Y bueno, ahí compartía muchas de las cosas, dio ideas, las tomamos, otras lamentablemente no se pueden tomar, en otras preferimos seguir con lo que ya estaba planeado, en fin, como debe ser, en un ambiente de trabajo donde el denominador común es querer mejorar. Pero nosotros estamos muy abiertos a la experiencia de él, y también él ha acertado mucho en nuestra manera de trabajar y confía en que el plan se va a llevar a cabo. Dijiste recién que algunas sugerencias se podían tomar y otras no. ¿Qué es lo que todavía no está al alcance de lo que la AUF puede proponerse en un lugar tan importante como un complejo para sus elecciones? Bueno, las que no se pueden tomar evidentemente son por un tema de presupuesto, o por lo menos no se pueden tomar momentáneamente. Nosotros tenemos muy en claro que no voy a decir nada nuevo. La AUF está en un momento sumamente difícil, es de público conocimiento, y los pasos son, nosotros queremos ir más rápido, pero también entendemos que la necesidad la necesidad de los problemas que se han planteado llevan mucha atención, y a veces no solo la atención está orientada hacia la parte deportiva o hacia el complejo celeste. Pero bueno, de a poco, como te decía, creemos que vamos a llegar a completar el plan, y bueno, y si nosotros generamos presupuesto, que una de las cosas que genera ingresos de la selección local,
nosotros diseñamos un plan de 10 partidos que debería haber un ingreso de $1 millón, y ese $1 millón puede ayudarnos a no ir a buscar plata a la caja de la AUF, sino a generar recursos para poder desarrollar el complejo, porque esto que voy a decir no es menor. El desarrollo aumenta el mantenimiento, y eso también hay que programarlo, porque si no es como pegarte un tiro en el pie. Vos has dicho más de una vez esta preocupación porque sea autosustentable, y yo alguna vez lo había entendido más como pensando en la AUF, y entiendo que lo que estás planteando más bien es que las propias elecciones también sean un lugar donde se pueda recaudar dinero para que no salga de las arcas generales de la AUF, si es que te entiendo bien. Sí, me entendés bien, porque nosotros tenemos problemas de presupuesto, es una realidad. Entonces, a veces se dificulta siempre estar solicitando y solicitando. Entonces, una manera de generar recursos, nosotros la encontramos ahí, debe haber más, ¿no? Y también hemos crecido mucho asociando con marketing, ¿no? Todo lo que se hace en el complejo pasa por lo que es marketing comercial, y se trata de que por lo menos una parte esté contemplada por una acción de marca o por una contemplación de marketing, ¿no? Que también baja los costos. Y más allá de todos estos aspectos organizativos que son previos a Bielsa, pero que naturalmente, de momento que Bielsa llegó a la selección uruguaya mayor, lo involucran. ¿Cómo es la charla cotidiana de fútbol con él? ¿Qué te sorprende de su conocimiento? Uno se imagina que debe ser algo parecido a una máquina en el sentido de manejar información, de compartirla, de estar atento a detalles, pero más desde ese lugar, que es profesional, por supuesto, pero también humano y muy futbolero. ¿Qué nos podés contar? Bueno, es un entrenador que siempre está preguntando, buscando información, recabando opiniones, obviamente para después tomar las decisiones que crea. Pero de ese lado es fútbol, con mucha profundidad, con mucha argumentación. Nada de lo que sucede es producto del azar, sino que tiene un estudio previo y tiene mucho trabajo de análisis, y sorprenden cosas como ver herramientas de los futbolistas que no usan y que él con distintos ejercicios y métodos se las empieza a desarrollar, y son capaces de jugar en distintas posiciones y de tener un rendimiento de mucho nivel. Es decir, es uno de los desafíos, o algo de lo que él propone, de jugar o emparejar al adversario sin cambiar los futbolistas, y que puedan los futbolistas adaptarse a los cambios que propone el entrenador. A mí me parece bastante interesante. Algunas de esas cosas las estamos viendo, algunas creo que se conocían del modelo Bielsa, es decir, él habla bastante en las conferencias de prensa, suele explicar algunas formas de trabajo respecto a la calificación, a la observación de video, a la conformación de clips, etcétera. Cuando pensaron en Bielsa, pensaron que ese modelo se adaptaba especialmente a Uruguay, o también hubo que pensar en de qué manera esa forma de trabajo de Marcelo Bielsa tenía que desembarcar en la selección uruguaya para que fuera exitosa? Bueno, el desembarco de esta calidad de entrenadores hay que pensarlo muy bien, ¿no? Lo primero que hay que plantearse internamente y tener la autocrítica, si la estructura profesionalmente está preparada para recibir este tipo de entrenadores. No podés contratar un entrenador de esta categoría y no tener los insumos que necesita a la hora de desarrollar el trabajo. Las cosas tienen que estar muy claras. Y bueno, en estas reuniones uno le va explicando lo que es la estructura, los déficits que tiene, las fortalezas que tiene, y él se va creando su pensamiento hasta que decide que le interesa trabajar en Uruguay.
por la estructura, por la calidad de los jugadores, porque le gusta el país, porque una oportunidad, él considera una oportunidad de tal vez, esto me lo imagino yo, o también capaz que lo manifestó él, de que sea su último mundial, o no sé, pero bueno, son cosas que están arriba de la mesa y que a la hora de tomar una decisión tan importante se consideran, no es que nosotros fuimos y decimos hay que contratar a Bielsa, no, hay que, para sostener esto hay que tener una estructura sólida que pueda ser un paraguas del trabajo que va a desarrollar el entrenador y su cuerpo técnico. Tuvimos un primer periodo de Bielsa en la selección muy impactante, creo yo, para todos por el nivel de rendimiento. En tu caso, casi que a nivel personal diría, ¿qué te pasó por la cabeza, por el cuerpo cuando viste a Uruguay con esa incorporación bastante rápida, diría yo, de la idea de Bielsa, con esto de jugadores que empiezan a cumplir otras funciones, con un equipo intenso y obteniendo a la vez muy buenos resultados? ¿Cómo viste ese primer periodo, digamos, hasta la Copa América? Bueno, evidentemente como todos, ¿no? Y con eso de que viendo jugar a Uruguay de esa manera, decir sí se puede jugar distinto, ni mejor ni peor, sino que jugar distinto. Evidentemente fue un gran inicio con resultados muy importantes. Después, por más que no me lo preguntaste, ya hago el recorrido de que hay un bajón pronunciado después de la Copa América, y al final en esta fecha FIFA es como que hay un aumento de los rendimientos y como que fue una fecha FIFA difícil donde nosotros creemos que se puntúa muy bien. Y ahí en ese recorrido evidentemente aparece también el afer de las declaraciones de Luis Suárez a la prensa. ¿Eso es algo que ustedes venían prestando atención al tema convivencia de alguna manera? ¿O cómo los agarra parado ese momento que evidentemente impacta en lo deportivo, me imagino, como todas las cuestiones que suceden a nivel humano? ¿Y de qué forma se planifica la UF salir? Una parte sé que es contar estrictamente lo necesario y resolver a la interna, entonces respetando también esto que es parte del plan que han elaborado ustedes para superar esta crisis. Me interesa saber eso, si es un aspecto que venían trabajando y que encontraron un mojón que para el público general podía ser sorpresivo, pero que para ustedes no, o si es una cosa que desbarajustó un poco los planes. No, mirá, ese tipo de episodios siempre mueven a la estructura y no le gustan a nadie, y más en este caso que nosotros analizamos en caliente, por decir, dejamos pasar, volvimos a analizar y ahí tomamos la decisión de cómo había que actuar. Pero el denominador común de esto es que ninguna de los estamentos ni de las personas que estuvieron involucradas, pero ninguna, absolutamente ninguna salió beneficiada. Eso no sucede siempre, que absolutamente todo el mundo salga perjudicado de ese episodio. Y para no esquivar es decir, una de las preguntas que era si nosotros visualizamos, nosotros lo que visualizamos una gran intensidad y una gran exigencia a la hora del entrenamiento. Como ustedes bien saben, el acercamiento de Bielsa con los jugadores, por ponerle un título, no es de manera paternal. Es un entrenador profesional que el acercamiento que tiene con los futbolistas es a través de proponerle mejoras, de analizarlo, de decirle absolutamente todo lo que hacen en una competencia en su club. Este es el acercamiento que tiene el cuerpo técnico con los futbolistas. Y evidentemente que nosotros, si desando el camino, en un momento dije que contratar un entrenador como Bielsa no es ir y contratar, sino que hay que poner muchas cosas arriba de la mesa, y bueno, la profesionalidad, la exigencia y todo este tipo de cosas estaban arriba de la mesa. Y bueno, nosotros decidimos que teníamos que ir por un cambio desde todo punto de vista.
En general, Jorge, también en este anecdotario de Bielsa y su carrera, una de las cosas que suelen estar siempre destacadas sobre él es el respaldo de los jugadores, incluso los jugadores que cuentan historias de mucha excentricidad de Bielsa, o por lo menos que podrían ser excéntricas para el común de los entrenadores, incluso historias que son bastante duras y que a veces, es decir, de devoluciones de Bielsa bastante duras, pero que también las cuentan de una manera divertida, es decir, como diciendo, mirá, no sabés lo que me dijo el loco este, que tenía que tirar el centro y estuvo 20 minutos hablándome del centro que tenía que tirar, etcétera. Pero en general siempre tenía un respaldo desde ese lugar de los jugadores. ¿Qué te parece que pesó acá para que por lo menos apareciera algún tipo de descontento en esta exigencia que él ya había desarrollado en su carrera? Y bueno, sinceramente no sé, y también comentar algo más, dejaría de cumplir el programa que establecimos nosotros, que todo esto era interno, ¿no? Así que en esta te pido disculpas y espero que me sepan entender. Bien, yo, Jorge, simplemente tomo o retomo algo que dijiste, capaz que hace 2 o 3 respuestas, cuando hiciste el repaso de el rendimiento deportivo de Uruguay desde que Bielsa asumió, o sea, mitad en adelante de 2023, pasando por esos 6 primeros partidos de la eliminatoria del año pasado, llegando a la Copa América y finalmente a lo que se jugó este año por eliminatoria. En el momento usaste la palabra bajón. ¿Entendés que algunas de estas cosas, el impacto de las declaraciones de Suárez o bien algunas de las situaciones que él manejó, incidieron en ese bajón, o entendés que pesaron otras variables deportivas y previas? Bueno, mira, evidentemente el episodio que terminamos de hablar no deja un ambiente normal. También en un déficit que se daba, que era la ausencia de 13 jugadores, encontramos un beneficio, que fue encontrar un grupo de jugadores que sí estaban siendo observados, pero que no habían tenido oportunidad y que compitieron y no perdieron. Y en un momento no le dimos el valor al empate en Venezuela, pero resulta que después en las otras fechas ustedes vieron lo que pasó jugando en Venezuela. No era tan fácil. También los principios de año, con jugadores que jugaron la Copa América y tuvieron 10 días de descanso y inmediatamente se incorporaron a los clubes y volvieron a competir. Los periodos de pase, los cambios de liga, los cambios de ciudad, los traslados. Es decir, hay un montón de cosas que no se ponen arriba de la mesa, que quedan en un segundo plano y que el entrenador no las considera porque pueden ser llamadas excusas, pero mi deber es analizar todo. Sí, no tuvimos el rendimiento que queríamos, estas cosas influyeron, pero no por eso no podíamos haber tenido otros resultados. No sé si me explico bien. Está claro. Ahora, ya a modo casi que de cierre de entrevista, proyectando futuros, ¿no? Mirando hacia adelante. Hablaste hace un tiempo de la posibilidad de que Bielsa dirija el Mundial con Uruguay, por supuesto. ¿Cómo se piensa el objetivo deportivo de una generación como esta, de las selecciones uruguayas, en esta etapa, con este nivel de organización, con este técnico y con estos jugadores? ¿Por dónde pasan las aspiraciones razonables pensando en volver a jugar una Copa del Mundo? Y bueno, hay como mojones, ¿no? Clasificar en el Mundial es una necesidad, un deber, y avanzar lo máximo posible en el Mundial, en un Mundial distinto, que tiene 48 equipos. Nosotros tenemos que pasar fases, ¿verdad? Y para eso nos vamos a preparar. Paralelamente a eso, se está haciendo un trabajo que tampoco se ve, que con un grupo de jugadores que nosotros denominamos 2028 Copa América y 2030 Mundial, que son todo lo que no son profesionales, sparring, sobre todo la 20, que llegan con edad de máximo rendimiento al Mundial 2030, tanto la 20 campeona del mundo como esta, y jugadores que son profesionales, que no vienen como sparring, que son convocados, pero son convocados para conocerlos, tenerlos cerca. Los tengo que, para ejemplificar, le tengo que poner nombre, el caso de Bernal, el caso
de Mourinho, el caso de La Vega, que son jugadores que destacan y que el entrenador los quiere tener cerca, porque una de los puntos del programa es que hay que dejar una muestra de jugadores que pueda competir en el 2028 y en el 2030. Muchas gracias, Jorge. Bueno, está clarito, estamos pensando 2026 y 2030 para el bicampeonato mundial, Tinchu. No sé si te quedó clarito. No dijo eso el entrevistado, no dijo eso. Déjanos soñar. Jorge Giordano, director de selecciones uruguayas, muchas gracias por este ratito en Por Decir Algo. No, te agradezco mucho la entrevista. Realmente una entrevista que fue una entrevista. Le agradezco la nota. Te agradecemos nosotros el gesto que estás teniendo en este momento entonces y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Pasaba Giordano, nos vamos volando a la tanda. Galgo, tratá. Sí, bueno, pero hablame bien. No, pero bueno, sin gestos. Golpea el vidrio, todo. No, pero es una persona al final. Así como lo ven pasando. Yo voy a trancar la puerta. Pasa musiquita, no sé qué, pero después. Voy a trancar la puerta porque se va a poner feo acá esto en la tanda. Es un peligro. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio.